y agarra lo que está a mano, amén. Y esto es el significado, amén, de la palabra instrumento. Él dijo, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Claro, cuando uno padece algo, uno tiene una experiencia tal vez desagradable, amén. Uno tiene que soportar esa experiencia, pasar por ella, amén. Tal vez indica un poco de su sufrimiento, denota algo, amén, de sacrificio, pero también en este contexto, él dijo, ¿cuánto le es necesario? Y él habla acerca de cómo él usa, amén, nuestras vidas, cómo usa, amén, a los hermanos de la iglesia. Dice, es necesario, amén, que pueda usarte en muchas maneras, diversas maneras, en muchas experiencias. Algunas experiencias sí requieren disciplina, sacrificio, entrega, amén, un compromiso, pero no es de todo negativo. Amén. No es de todo negativo, gloria a Dios, porque la Biblia se refiere a nuestro caminar cristiano también como una lucha. Amén. Nosotros somos soldados de Cristo, guerreros. Amén. Defensores de la fe. Amén. Y estas también son experiencias, pero con un fruto de justicia. Amén. Uno lucha, interviene por las almas. Y esto es lo que significa esta frase. Él está diciendo, cuando te uso, amén, tienes que estar dispuesto a ser usado de diversas maneras, amén, en cualquier momento, en muchas circunstancias, las experiencias variadas, amén, pero es necesario que Dios pueda contar, amén, con nosotros, amén, cuando Él nos necesita. Amén, que estemos a mano para Dios, que Él nos pueda agarrar y levantar y usar, amén, como un instrumento en sus manos. Gloria a Dios. Dios ha escogido usarnos y no maltratarnos. Amén. Cuando uno habla de ser usado por alguien, ¿cuál es el significado? Es un significado negativo. Amén. Él me usó o Él me manipuló o tomó ventaja. Amén, de mí, gloria a Dios. Y hay un significado en la carne de ser, amén, maltratado o abusado. Pero espiritualmente, cuando nos dejamos ser usados por Dios, amén, estamos confiando que Él nos va a usar según sus buenos propósitos, según su voluntad, y hará una buena obra a través de nuestras vidas, gloria a Dios. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo nos usó el enemigo? Amén. ¿Cómo trastornó nuestras vidas en el pecado? Amén. Aprovechó de nosotros con engaño. Amén. Con abuso espiritual, con maltrato. Amén. Y así dijo, como nosotros prestábamos tal vez en ignorancia o por ceguera espiritual nuestros miembros a la inmundicia, ahora, amén, con esa misma pasión, amén, nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Él se refiere aquí a este sentir en la carne, amén. Él dijo, la humana debilidad. Porque uno dice, no, ¿qué va a hacer Dios con mí? Con mi vida, amén. ¿Qué va a hacer Dios, amén, en mi vida? ¿Cómo me va a usar? Gloria a Dios. Tal vez uno tiene temor de disponerse a Dios, de decir como los grandes profetas y los que fueron llamados por Dios, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Dispuesto estoy. Amén. Esta es una disposición de ser un instrumento en las manos de Dios, sin tomar en cuenta tal vez o superar, podemos decir, esa debilidad humana, amén, de las experiencias sin sabores, amén, que hemos sufrido en la carne y en el pecado.
sirviendo a la injusticia. Amén. Tal vez por la manipulación de otra persona o el abuso de otra persona. Pero así Dios no hará en nuestras vidas. Amén. Dios nos va a tratar bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él va a hacer su voluntad y nosotros somos una extensión, amén, de Dios. Él obra a través de nuestras vidas. Él necesita nuestras manos. Amén. Él necesita nuestra boca. Él necesita nuestros pies. Amén. Él habla a través de nuestras vidas. Dios te ha escogido. Tú eres un instrumento escogido. Gloria al Señor. Dice más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Todos los miembros seleccionados por Dios. Amén. No estás aquí por coincidencia. Amén. No estás aquí por casualidad. Tú has sido escogido por Dios. Amén. Dios te vio. Amén. Vio tus talentos, tus habilidades. Amén. Tu potencial. Y dijo, te necesito. Amén. Te necesito. Quiero hacer cuantas cosas en tu vida y a través de tu vida. Muchas experiencias. Amén. Muchos ministerios. Muchas maneras que Dios obrará a través de ti. Por eso Él te puso en el cuerpo. Amén. Entonces, si hay en nosotros a veces esa tentación de cuestionar qué ha hecho Dios, ¿por qué está esta persona, otra persona aquí entre nosotros? Amén. Dios mío, hay que echar la culpa a Dios. Amén. Él los ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Amén. Gloria a Dios. Confía en Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros no le elegimos a Dios, nosotros contestamos sí, amén, a su llamado, amén. Nosotros nos despertamos espiritualmente cuando sentimos su gracia y esa oferta, amén, de salvación y esa oferta de liberación del pecado y perdón, amén, para nuestros pecados y decimos sí a Dios, amén. Le amamos a Él, dice la palabra, porque Él primero nos amó, amén. Entonces Él te eligió, Él te escogió, gloria a Dios. Él te puso aquí en esta iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, para trabajar, amén, para llevar mucho fruto, para ser útil en las manos de Dios, amén. Por eso hemos sido escogidos. La revelación del salmista era, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Amén. Qué revelación hermosa, hermanos, saber que antes de nacer aún Dios nos vio. Y ahí están registrados todos nuestros miembros, toda la historia, amén, de nuestra vida desde la concepción, dice la palabra de Dios. Nos vio formar y crecer y nacer y aquí estamos, amén, cada uno ya en el cuerpo de Jesús, la iglesia, la cual es su cuerpo, colocados por Dios, escogidos Dios, amén, para ser usados por Él. Eso me motiva a adorar y alabar a Dios, a estar muy agradecido, amén, que he sido escogido por Él y estoy trabajando también con un grupo de hermanos también escogidos por Dios. Dice la palabra, amén, que Él colocó cada uno como Él quiso en el cuerpo, gloria a Dios, amén. Y cada uno Dios ve, amén, y observa, amén.
¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué hicimos? Amén. ¿Qué tanto nos hace falta llegar a la madurez? ¿Dónde estamos en nuestro nivel de crecimiento? Amén. Él está obrando en nuestras vidas. No ha terminado todavía. Amén. Ahí está puliendo y formando y desarrollando a cada uno. Gloria a Dios. A la medida que le permitimos trabajar en nuestras vidas. Si vemos en la Biblia los que Dios usó, los que Dios escogió y llamó y obró a través de ellos, no eran personas perfectas. Amén. Gloria a Dios. Al contrario, habían en ellos muchas fallas, mucha incertidumbre. Muchos decían, pero ¿por qué yo? Amén. Gloria a Dios. No estoy dispuesto, o no estoy listo, o no tengo el talento, o no hablo bien, y tenía una lista larga de excusas al momento de ser llamados por Dios y de ser enviados por Dios. Podemos hacer una pequeña dinámica. Adivina quién es. Amén. Este fue llamado por Dios y tenía una misión muy importante y era borracho. Amén. Luchaba con la borrachera. ¿Quién era? Había varios, pero uno que sobresalía en el comienzo, Noé. Amén. Era borracho y Dios lo escogió, lo usó y él tenía ese problema. Amén. Uno creía que era muy viejo. Amén. Y dijo, Dios, no, porque soy muy viejo. Casi tenía que 100 años y ya él decía, no, tú me diste una promesa hace 25 años, ya no es vigente. Gloria a Dios, por mi edad. Abraham. Amén. Estamos jugando aquí, tienen que ayudarme. Amén. Adivina quién es. Amén. Era un mentiroso como su papá. Engañaba a Jacob. Amén. Gloria a Dios. Isaac mentía, ¿verdad? Por temor. Amén. Y Jacob le seguía. Era mentiroso, manipulaba, maquinaba. Amén. Pero Dios lo usó, lo perfeccionó. Tuvo que trabajar mucho en Jacob. Amén. Y él luchó con el ángel. Amén. Y vemos que Dios pudo hacer una obra muy grande en su vida. Este fue acusado falsamente, encarcelado. José. Amén. Ahora sí, gloria a Dios. De un juego. De miércoles de juego. Amén, gloria a Dios. Este tenía un trastorno del habla. Mató a alguien. Hizo 5 excusas. Moisés. Amén. Quien partió el mar rojo con la vara. Hizo milagros. Amén. Pero no era un hombre perfecto. Gloria a Dios. Por 40 años fue disciplinado por Dios. Fue apartado. Amén. En una soledad. Una escuela dura y larga, pero Dios lo usó. Amén. Él fue creciendo, fue escogido por Dios. Este tenía miedo, se escondió del enemigo. Amén. Creía el menor, que era el menor de su familia, o era. Amén. Y decía que su familia, de la tribu de la cual venía, no era muy significante. Gedeón. Amén. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cómo lo llamó? Amén. Hombre valiente, esforzado. Y aquí estaba temblando. Amén. Escondido. Y Dios, no, tú eres un varón valiente, fuerte. Amén. Ganarás la victoria. Y él no se sentía así. Amén. En el momento que Dios le llamó, este tenía el cabello largo. Amén. Era mujeriego. Amén. Desobediente. No, esto no es muy bonito, estos retratos, hermanos. Amén, es lo que le estoy diciendo. Amén. Pero no se quedaron así. Amén. Algunos cambiaron al final. Amén. Como Sansón. Sansón era muy desobediente. Amén. Llevaba la contraria a sus padres. No obedecía al voto que Dios había puesto sobre su vida. Amén. Era muy desobediente y irresponsable con su llamado. Amén. Pero al final
Gloria a Dios, alzó espiritualmente porque andaba ciego, moliendo con las bestias, burla de los enemigos, amén, pero él por fin dijo, oh Dios mío, amén, después de una trayectoria tan larga, amén, él fue reconciliado, amén, y adoró y alabó a Dios y tomó en cuenta, amén, el poder de Dios en su vida, pero lastimosamente tuvo que sufrir mucho, amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermanos? Tenemos que aceptar que Dios nos ha escogido, que Dios nos quiere usar, amén. Tenemos que disponernos a las manos de Dios y ser usado por Él, dejar que Él hable y fluye y ministra a través de cada uno de nosotros. Ninguno queda por fuera, amén. Nadie está exento del llamado de Dios en su vida. Amén. Ninguno puede decir yo no. Amén. Usa otro. Es lo que dijo Moisés al final. Él dijo, Dios, más vale que encuentre a otro. Yo no. Y fue en ese momento, dice la palabra, que se enojó Dios con él. Se enojó con Moisés. ¿Qué? Si te estoy llamando. Amén. Te escogí. Amén. Y ahora me va a decir que busca a otro. Amén. Entonces eso molestó a Dios mucho. Vemos que esta era una prostituta, amén, una pagana, amén, pero ¿quién es? Rahab, amén, por su fe, ella fue incluida, amén, y usada por Dios para, amén, esta victoria y esta batalla. Vemos a uno que era adúltero, homicida, amén, desobediente, gloria a Dios también. ¿Quién era? David. Amén. Pero Dios lo usó. No fue perfecto. Amén. Él buscó el arrepentimiento. Él se reconcilió. Amén. Pero su familia sufrió. Sus hijos sufrieron. Amén. Él sufrió en lo personal. Sufrió espiritualmente. No es que no tenía sus consecuencias. Amén. Ustedes entienden esto. Amén. Él sufrió por las consecuencias de sus decisiones. Gloria a Dios. Pero Dios entiende. Amén. Ve quiénes somos. Amén. Él nos ha escogido para santificarnos. Amén. Gloria a Dios. Para desarrollar nuestras vidas a llegar a ser como Él, a la imagen, la medida conforme a Jesucristo. No se detiene. Amén. Déjase en las manos de Dios. Amén. Que Él te use, que Él te santifique. Gloria a Dios. Si no, amén, el pecado aprovechará de nuestras vidas. Aquí vemos que este profeta era depresiva, amén, muy depresivo. Él se entregaba mucho a estos sentimientos de que no vale la pena. Yo soy el único predicando esto, amén. Ningún otro queda y así iba llorando y escondiéndose en una cueva. Elías, amén, gloria a Dios. Y Dios tuvo que hablar con él. No, tú no eres el único. Amén, gloria a Dios. Hay otros que están, que han permanecido fieles también. Gloria a Dios. Y tuvo que sacarle, levantarle de esa depresión. Vemos que este profeta predicó desnudo y descalzo por 3 años. Isaías, amén. Parece una locura, pero yo no sé a qué, me imagino que era por lo menos unos calzoncillos, algo así, o algo que tenía, amén, para aclarar eso muy bien. Pero según la costumbre, estaba desnudo y descalzo, amén. Y era un mensaje de Dios. Tuvo que vivir eso 3 años, amén. Y así podemos decir que en esto incluye cuántas cosas, amén. Él dijo, cuántas cosas, cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Amén. Muchas experiencias, muchas cosas que Dios va a hacer a través de nosotros si estamos dispuestos, pero habrá fruto, amén. Habrá bendición, habrán personas tocadas, amén, por Dios a través de tu vida. Si es que eres, amén, un instrumento escogido. Este huyó de Dios, amén. Fue, dice la palabra, bajando más y más, amén, huyendo de la presencia de Dios cuando fue llamado. Rehusó ser usado por Dios. ¿Quién era? Jonás, amén, Jonás. Al final cumplió la misión y
y él decía, tal vez razonaba, no van a hacer caso. Amén. Son paganos, no harán caso al mensaje. De todos modos, predicó unos 3 días pregonando el mensaje, y al final hicieron ayuno, oraron, arrepintieron y se puso bravo al final. Amén. ¿Por qué Dios? Yo pensaba que Dios iba a destruir a esta ciudad. Y cuestionó, amén, el método, cuestionó lo que había hecho Dios con él. Esta era una viuda amargada. Amén. ¿Quién era? Noemí. Amén. Noemí. Y Dios restauró a su familia, la restauró a ella. Amén. Y ella pudo después adorar y alabar a Dios por este renuevo espiritual y físico en su vida a través de su nuera Ruth. Amén. Por la fidelidad, amén, el compromiso de Ruth cambió su vida y Dios siguió obrando en ella. Amén. Lamentó el día que nació. Job dijo, ojalá nunca hubiera nacido. Amén. Pero Dios lo usó y grandemente se glorificó en el testimonio de Job. Amén. Quien, amén, permitió pues Dios hacer esta obra en su vida. Qué mensaje para nosotros. Amén. La vida de Job, el testimonio de Job. Pero cuántas cosas, amén, tuvo que pasar y padecer. Negó a Jesús. Pedro, amén. Y lo vemos unos días después, amén, predicando el primer mensaje, amén, de salvación. Arrepiéntense, bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el poder del Espíritu Santo. Y no hace mucho dijo, yo no lo conozco. Amén. ¿Quién es Jesús? Yo no anduve con él. Amén. Pero Jesús le había escogido. Él dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Sobre tu mensaje, amén, de arrepentimiento del nombre de Jesús, amén, de la llenura del Espíritu Santo que tú predicarás, será edificada esta iglesia, Pedro. Amén. Fue escogido por Dios. Gloria al Señor. Podemos dar una lista más larga aún aquí de personas que tenían sus problemas, sus fallas, cosas en su pasado, amén, en su carácter, pero fueron usados por Dios. Amén. Fueron escogidos y llamados y Dios lo usó en gran manera. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser un instrumento disponible. Amén. Disponible. Cuando uno ve tal vez la caja de herramientas o una bolsa de herramientas o si alguno aquí en su carrera o su pasatiempo tal vez o su hobby usa ciertos implementos o herramientas, tal vez tienen muchos, amén, 10, 15, 20, 30 herramientas y no las usas, amén, todo el tiempo o para todos los proyectos. Pero en algún momento cuando se necesita para un trabajo específico, se necesita esa herramienta, amén. Gloria a Dios. Y a veces uno ve, pero no me están usando, no me toman en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Yo veo que otros están siendo usados o más visibles. Amén. ¿Dónde está mi lugar? Amén. ¿Dónde caigo en esto? Amén. Gloria a Dios. Pero hay que estar disponible porque estás aquí por un propósito. Amén. Dios te necesita, la iglesia te necesita, alguien te necesita, alguien cuenta con tu ministerio, alguien cuenta con tu testimonio. Amén. Gloria a Dios. Solamente estando presentes hoy, cuenta con mucho. Amén. Hermano Juan estaba mencionando lo difícil era predicar, amén, al templo vacío. Amén. O peor, a la pared de la casa. Gloria a Dios. Ahí estaba viendo la pared. Una vez dejaba las persianas abiertas ahí en la ventana y tuve que ver los carros pasar y la gente y me distraía. Y ya después aprendí cerrar la ventana. Amén. Gloria a Dios. Cerrar las cortinas porque me distraía. Pero ¿cómo hacía falta? Amén. Yo vi en esto era una promoción, no creo que era verdad,
amén, era broma, pero daba unas pistas, amén, para los predicadores. Entonces uno tenía su app, ¿no? Ahí, y cuando quería podía oprimir y había aplausos, amén. Gloria a Dios, como esa pista de risas, amén, que hacen en las comedias, ¿verdad? Que no hay nadie ahí, ellos están haciendo su comedia y eso, ahí está, gracias hermano. Ahí está la pista de risas, amén, de reír. Y ríen, y alguien está riendo, está pregrabado, amén, allí. Pero ahí está, entonces también se hacía un punto bueno, él podía oprimir, entonces sonaba el piano, amén, o las baterías, y así decía para que los pastores no estén solos ahí predicando, amén. Yo vi que algunas iglesias pusieron en las bancas fotos y nombres de las familias, amén, para poder visualizar y estar más conectados cuando estaban enseñando y predicando. Pero es necesario esto, amén. Su presencia es importante. ¿Cuántos no están orando? Amén. Y tal vez no es un departamento, no es, digamos, un ministerio que se promueve dentro del culto, pero estás orando. Amén. Estás orando por la iglesia, orando por el ministerio, orando por los diáconos, orando por los líderes. ¿Qué tan valioso es ese ministerio? Amén. Conectarse con Dios, interceder por los demás. Esto es algo tan importante. Amén. Ni se diga los otros ministerios, amén, de testificar, de mandar un texto, una llamada, hacer una visita, de dar un estudio. Gloria a Dios, amén. Dios está movilizando a todos, amén, en la iglesia para trabajar y necesita de todos para cumplir su propósito de edificar la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Tú eres, amén, importante, valioso, necesario. Y cuando uno siente eso, entonces estás disponible. Gloria a Dios. Uno está disponible, está dispuesto a esperar el momento ser usado por Dios. Amén. Espiritualmente los ojos están abiertos. Amén. Cuando Dios te necesita, cuando se presenta el momento de ser usado, estás siempre dispuesto. Amén. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Gloria a Dios. Si uno va por los miembros, amén. ¿Qué miembro eres? Amén. Tal vez uno diría, pero yo no soy la cabeza, amén. Yo no soy las manos, no soy la boca. El miembro que seas, amén. Tal vez el menor, dice la palabra, es el más necesario. Gloria a Dios, para Dios. Él te va a usar. Él tiene un trabajo para ti. Amén. Él va a bendecir a alguien a través de tu vida. Gloria a Dios. Esté dispuesto, hermanos. Amén. Listos, esperando ese momento que Dios te tome en sus manos para usarte como ese instrumento escogido. Recuerdo un momento gracioso que me contaba siempre mis padres. Desde muy chiquito ellos estaban en Alemania, amén, donde nací. Mi papá estaba en la base militar en Alemania y ellos pastoreaban un pequeño grupo de hermanos, de militares. Entonces, hacían una visita a una pareja que realmente eran un poco contrarios, ¿no? En la iglesia. Entonces ellos querían acercarse más a ellos y unirse un poco con ellos y a ver si podían, ¿no? Trabajar. Entonces cuando estaban hablando y mi papá decía, mira, se daba cuenta que ella era mandona, ¿no? La esposa y ella muy contraria a ella, tal vez más que él. Entonces mi papá decía, mira, hermana, lo que pasa es que en el hogar hay un principio de sumisión. Amén. Entonces el hombre es la cabeza del hogar. Entonces él se somete a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Así él tenía unos 28 años, yo creo, él en ese momento, y nunca había topado con esto. Entonces decía, y ahora viene la mujer que se somete al hombre y este es un buen orden en el hogar espiritual. ¿Qué? Está bien.
Él es la cabeza, está bien, decía la hermana, pero yo soy el cuello que hace girar esa cabeza. Gloria a Dios. Entonces yo no sé cuál parte tú crees eres, amén. Pero eres importante. Gloria a Dios, amén. Aunque sea la uñita, amén, del meñique. Gloria a Dios. Es un miembro valioso. Amén. Dice la palabra, pero ¿qué impida que estemos dispuestos o que estemos disponibles? Muchas veces no reconocemos nuestro valor. Amén. No entendemos que somos tan importantes y necesarios. Amén. Para Dios, para la iglesia. Amén. Para el ministerio de Dios. Gloria al Señor. Ten fe, espere ser usado. Amén. No te muevas. Amén. Sigue, deja que Dios te prepare. Amén. A veces son años. Amén. Un tiempo de crecimiento, de preparación. Y cuando ya Dios tiene ese momento, amén, para ti, para tu ministerio. Como dije, hay muchos ministerios tal vez que no pensamos que son muy importantes. Amén. Que podamos hacer. Como la oración, amén, que es tan valioso, amén, ese poder y esa unción y esa intercesión fortalece a la iglesia, gloria a Dios, entre tantas cosas más que ya estamos haciendo, gloria a Dios. Se cuenta de una extraña asamblea en un taller de carpintería de las herramientas que se habían reunido para arreglar sus diferencias, que no las dejaban trabajar. El hermano Martillo esperaba presidir la reunión. Sin embargo, las otras herramientas le informaron que debía salir del taller porque era muy ruidoso. El hermano Martillo dijo, sí, tengo que salir de este taller. El hermano Barrena de Mano debe salir también. Él es insignificante y su trabajo deja muy poca impresión. El pequeño hermano Barrena de Mano se levantó y dijo, está bien. Pero el hermano desarmador tiene que ir también. Hay que darle vuelta y vuelta para lograr hacer algo con él. El hermano desarmador giró hacia las herramientas y dijo, sí, así desean, iré. Pero el hermano Cepillo debe irse también. Todo su trabajo está en la superficie. No hay profundidad en lo que él hace. A esto respondió bruscamente el hermano Cepillo, ahora bien, el hermano Cinta de Medir tendrá que salir también. Todo el tiempo pasa midiendo a los demás y mandando como si fuera el único correcto. El hermano Cinta de Medir miró al grupo y dijo, el hermano Lija no debe de estar tampoco. Él es muy áspero en su trato con los demás. En medio de esta discusión entra el carpintero de Nazaret. Había llegado para hacer un orden de trabajo, puso su delantal y fue al banco de trabajo para hacer un púlpito. Él usó la cinta de medir, el cepillo, el martillo, la pequeña barrena de mano, el desarmador, la lija, entre otras herramientas. Cuando terminó el día laboral, el púlpito fue construido y era perfecto. Amén. Ves que todas las acusaciones hechas contra las herramientas eran verídicas. Sin embargo, el carpintero usó cada uno de ellos. Habían descubierto que el maestro carpintero tenía un trabajo para cada uno y que todos eran colaboradores con él. Gloria a Dios. Amén. Se necesita de todos, hermanos. Al más grande, al más pequeño. Amén. Al que habla más. Al que manda más. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A la lija. Amén. La lija esmera. La lija pule. Amén. A aquel hermano contrario nos ayuda a crecer a veces. Amén. Nos molesta esas observaciones. Amén. A veces. Gloria a Dios. Pero nos ayuda a cambiar. Nos ayuda a crecer. Otro ve lo que uno no ve. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la enseñanza es muy clara bíblica. Amén. No podemos menospreciar a otro miembro. No podemos decir, no te necesito.
Amén. Si Dios lo necesita y Dios lo va a usar. Dios está obrando en ellos. Deje que Dios obre en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser, hermanos, un instrumento limpio también. Amén. El pecado contamina y no nos permite ser usados por Dios. Yo creo que esto está conectado. ¿De qué forma? Si hay ocio, amén. Si hay tal vez esa mentira del enemigo, ese engaño, Dios no te va a usar. Dios no te necesita, nos aleja, amén. Nos aísla, gloria a Dios. Y ahí entra en ese momento la tentación. Amén. El pecado, en vez de prestar nuestros miembros a Dios y prestarnos al servicio de Dios y ser usados por Él, el enemigo está pronto de tomar control nuevamente de nuestras vidas. Amén. Él sí nos quiere usar y nos usaría. Amén. El pecado contamina, nos contamina y también afecta a otros. Y así es el enemigo. Él divide. Amén. Por el pecado en nuestras vidas. Por una mala actitud. Amén. Porque no queremos colaborar. Porque no nos dejamos ser usados por Dios. Y yo pienso que esto es un fundamento, hermanos, para la santidad. Amén. Este es el principio. Amén. La motivación fundamental para ser santos. Dice la palabra, quiere pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero ser limpio. Amén. Quiero ser limpiado, amén, lavado por la palabra, santificado por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Quiero estar listo y libre de contaminación, de pecado, amén. Quiero levantar manos santos a Dios y estar listo, amén, espiritualmente, gloria a Dios, para bendecir, para ser obra de justicia, para ser, amén, un instrumento de justicia en las manos de Dios. Amén. Que mi contacto, que mi ministerio, que mi trato con los demás, amén, bendiga, gloria a Dios. Amén. Ayuda a esa persona a crecer y ver a Jesús a través de mi vida. Esto es lo que me motiva. ¿Quién quisiera comer, amén, de un plato sucio? Amén. Imagínese, tú tienes visitas a la casa, llegan para la cena y vas poniendo la mesa. Y ahí se sienten y ven la mesa y ahí quedó un poquito de salsa de la comida anterior. Ah, no, está bien, es una salsa ahí que quedó ahí en el plato, está bien. ¿Quién dejaría un plato así en la mesa? No, se aflige, pobre esposa, amén, hermana ahí, que ver que una visita ve un plato así. Gloria a Dios. Y así es nuestras vidas, hermanos. Si queremos ser usados, Dios nos quiere santificar. Así fue el patrón en el tabernáculo, en el desierto. Los utensilios fueron apartados, escogidos, limpiados, amén, ungidos, gloria a Dios. Y después fueron usados para el ministerio. Tal vez luchemos, hermanos, con cambios en nuestras vidas, con agradar a Dios en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos. Amén. Ese proceso de santificación es un proceso de limpieza, de preparación para ser usado por Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando ese instrumento desea ser usado, desea estar en las manos de Dios, también permite que Dios lo limpie. Permite que Dios lo prepare para ser usado por Él en el ministerio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. A ver dónde vamos eliminando ahora. Gloria al Señor. Un instrumento reparado. Terminamos aquí con esto. Dice, no quebrará la caña cascada. Tenemos que estar limpios.
amén, ungidos, santos para ser usados, pero también Dios nos va a reparar, amén. Dios nos va a reparar. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sentido, quebrado, golpeado, morado, amén. Significa esto: Dios nos repara y nos sigue usando. Gloria a Dios, amén. Tenemos que dejar que Dios nos sane, que Dios nos repare espiritualmente. Gloria a Dios. La compasión se ilustra por la caña cascada que está sentida o doblada. Amén. La caña mencionada aquí crece abundantemente en las orillas de los ríos de Israel. Se usaba para elaborar flautas, tapetes, canastas. También era un ingrediente en el aceite de la unción. Pero la énfasis está en el valor de esta materia prima para estas industrias. Amén. Él está diciendo, no quiero perder ni una caña. Amén. Gloria a Dios. Esta planta está tan importante, tan usada, que hasta una, Él hizo lo mismo hablando de la oveja perdida. Amén. Él dejó las 99 y fue en búsqueda de la que se había extraviado. Amén. Así está hablando cuando habla de su compasión y su deseo de conservar a cada uno. Amén. A sanar a cada persona, a restaurar a nuestras vidas cuando hemos sido azotados espiritualmente. También habla de la mecha humeante. En los tiempos bíblicos, los hogares israelitas se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite. El pábilo o mecha de fibras de lino flotaba en el aceite y daba luz a la casa. Ese pábilo con tiempo se carbonizaba, debilitaba la luz de la lámpara, por tanto se necesitaba una limpieza, amén, y un arreglo del pábilo para que la lámpara continuara alumbrando. Así es Dios, amén. Él dijo la caña sentida o el pábilo que humeare, amén. Él no lo extingue, gloria a Dios. La repara, la mueve un poco, la levanta para que dé su luz. Igual la caña cascada, la levanta, la arregla para que siga creciendo, amén, y dando su fruto, gloria a Dios. Esta profecía de Isaías nos da la esperanza de un ministerio compasivo. La caña cascada no quebrará. Jesús sabe aplicar la fuerza, amén, a la vulnerabilidad. Piensa en todas las cosas que podría quebrar tal vez con su fuerza, pero nos asombra las cosas que no se quiebran. Pensamos en el pábilo humeante, parpadea débilmente, un puntito de luz naranjada. Ciertamente un soplo de aire lo apagará, pero Jesús está diciendo, Él la cuida, la nutre, la protege, aunque esté débil y frágil. Gloria a Dios, como la caña sentida, pero Él la va a sanar, la va a curar, gloria a Dios, la va a nutrir. Así, hermanos, con tu vida, aunque estés pasando un tiempo difícil, amén, estás sentido tal vez, hemos pasado por varias pruebas en los últimos meses, amén. Él no te va a extinguir, gloria a Dios. Él no te va a dejar ahí doliendo con sus heridas, amén. Él te va a sanar, te va a restaurar, te va a curar para poder ser usado por Él. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Este desgaste también es señal de uso. Amén. Gloria a Dios. Es una herramienta con señales de uso. Gloria a Dios. Con desgastes. Amén. Es señal que hemos estado en las manos de Dios. La experiencia, la sabiduría. Amén. Las cosas que hemos pasado, dijo Pablo, nos sirve para poder alentar y ministrar a otros. Tantas tribulaciones que hemos pasado, dijo Pablo, está bien porque sí, estoy ahora dispuesto y listo para consolar a otros en su tiempo de necesidad. El maestro se acostumbra a ese instrumento que moldea sus manos, llega a ser una extensión a las manos de Dios. Él quiere usar este instrumento probado, usado con estas marcas del uso y también con cicatrices
Gloria a Dios. Cosas que hemos sufrido, hemos pasado, batallas, pruebas, amén, fallas, y Dios ahí sana, amén, Él cura, gloria a Dios, y nos sigue usando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como gran testimonio de la compasión, la ternura, amén, la salvación de Dios. Nuestras vidas llega a ser, hermanos, el mensaje de Dios. Amén. Esta es la gran revelación, amén, de las personas que Dios usó. Amén. Sus vidas era el mensaje. Amén. Mi vida llega a ser el mensaje. Lo que he pasado, lo que he experimentado, lo que he sufrido, pero aquí estoy parado todavía. Amén. Siendo usado por Dios. Amén. Tal vez reparado, amén, curado, con cicatrices. Como dijo Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Amén. Pero Dios te ha escogido. Tú eres un instrumento precioso y valioso en las manos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siento un poder, una presencia tan preciosa ahora mismo. Cuando estabas preparando esto y orando, yo sentí un agradecimiento muy fuerte. Amén. Por ser parte de esta iglesia. Primero la iglesia del Señor Jesucristo y parte de la iglesia Tabernáculo de Vida. Comencé a pensar en ustedes. Amén. Cada hermano aquí tan valioso que está trabajando, que sigue siendo fiel, que está siendo usado por Dios. Su vida es un mensaje de Dios, impactando a otras personas, bendeciendo a otras vidas, dejándote ser usado por Dios. Y Dios, tenemos una iglesia tan preciosa, instrumentos tan bellos, tan hermosos, escogidos, puestos por ti en nuestra iglesia para poder hacer crecer la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por tu fidelidad. Gracias por dejarte ser usado por Dios. Amén. Gloria a Dios. No escucha la voz del enemigo. Dios te necesita. Tabernáculo de Vida te necesita. Amén. Los que no conocen a Jesús te necesitan. Necesitan ver tu vida, tu mensaje. Amén. Ese mensaje que enviará Dios a ellos. Quédate en las manos de Dios, porque tú eres un instrumento escogido. Gloria al Señor. Vamos a orar, y yo quiero que tal vez en este momento, si necesitas ser sanado, deje que Dios te sane ahora mismo. Si hay algo en tu vida que estorba, un pecado, una tentación, el enemigo te ha alejado un poco, te ha engañado a pensar que tú no eres necesario, despiértate, límpiate de toda inmundicia, injusticia. Pide de Dios esa sanidad, esa santidad, esa unción de ser apartado y preparado para poder ser usado por Él. En el precioso nombre de Jesús. Si estás ahí esperando ese momento, sigue esperando. Esté disponible para cuando Dios te necesita, cuando alguien te necesite. Esté disponible para ser usado por Dios. Deje que Dios hable a través de tu vida. Oh, eso es, hermano. Dios está uniendo. Dios está uniendo un solo cuerpo con muchos miembros, un solo cuerpo con una diversidad de personas, de experiencias, de talentos, de ministerios. Pero aquí estamos, hermanos, puestos por Dios, unidos